Oriente Medio tiembla mientras frente a él se desata el terror. La guerra entre Israel y Hamás ha causado la muerte de miles de personas en los últimos 3 meses. Pero incluso con todo el caos hay quienes se preguntan, ¿puede esto escalar más? Irán, Egipto, Siria y otros países de la región son algunos de los actores que realmente pueden influir en cómo terminará el conflicto. Si la guerra escala, no se sabe hasta dónde podría llegar. Arabia Saudita busca una posición de tregua y que así el conflicto cese. Sin embargo, la sangre ya derramada pasa en la decisión de ambos países. El miedo a una tercera guerra mundial es latente, más cuando Estados Unidos ya ha realizado operaciones militares aéreas. Las piezas poco a poco se van moviendo y aún no sabemos cómo ni cuándo terminará. Hoy profundizaremos el terrible conflicto Israel-Palestina, los elementos que lo causaron y los que podrían empeorarlo incluso más. No es sorpresa para nadie la tensión entre estas dos naciones. Desde 1948, cuando la nación judía fue fundada, la rivalidad y la tensión política ya estaba presente. Sin embargo, el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre fue algo que nadie suponía y que llevó a Israel a declarar la guerra. Se sabe que una de las razones por las que Hamás decidió atacar fue por la creciente relación que se formaba entre Israel y Arabia Saudita, y esta misma se desmoronó en cuando Israel dejó caer la primera bomba en Palestina. Sin embargo, desde esta fecha la guerra no ha hecho sino crecer, tanto en esfuerzos, muertes y desastres. Lo extremo de la situación ha llevado a realizar estadios de cese al fuego temporales, con el fin de devolver rehenes a sus hogares y brindar apoyo humanitario a los civiles en la Franja de Gaza. Guerra Israel-Hamás, conflicto escalable hacia todo Oriente Medio. El primer ataque fue dado por Hamás, al sur de Israel, desde la Franja de Gaza el 7 de octubre, culminando en 1.400 israelíes fallecidos, además de 200 secuestrados. Este solo fue el principio, ya que a partir de aquí Israel no dio su brazo a torcer, y desde el 13 de octubre dio aviso de evacuación a más de 1 millón de palestinos viviendo en el norte de la Franja de Gaza, que sería el foco principal de los próximos ataques. Sabemos que el grupo político militar palestino Hamás ha controlado la Franja de Gaza desde 2007, pero no todos los que viven en esa zona son parte del grupo. Sin embargo, esto no evitó todos los asedios y las más de 19.000 personas asesinadas en Gaza y los 52.000 heridos desde entonces. Si nos vamos a los hechos, Israel ha sido acusado de cometer crímenes de guerra en los últimos 3 meses. Desde el 9 de octubre, Israel ordenó un corte de suministro de electricidad, gasolina, agua y comida, lo que llevaría en pocos días a una hambruna generalizada al territorio palestino. En el paso de los días volvió a suministrar el agua y una limitada ayuda humanitaria, entendiendo que incluso antes de la guerra ya más del 80% de la población de Gaza dependía de los suministros humanitarios. Gracias a la comunidad árabe y a los líderes que se reunieron en Arabia Saudita, quienes han exigido que se deje entrar la ayuda humanitaria, Israel ha tenido que ceder porque no quiere que los demás países se vayan en su contra. Aunque Israel envió un mensaje, la hambruna puede ser usada como método de castigo colectivo, de ser necesario. Entre el 23 y el 30 de noviembre hubo un cese al fuego, en el que Hamás liberó más de 100 rehenes y Israel hizo lo propio, entregando de vuelta a 250 palestinos cautivos. Esto no marcó ni mucho menos el alto a la guerra. Desde el 1 de diciembre hasta hoy, la situación solo empeora. Familias que son forzadas a escapar de sus hogares, personas que pierden la vida y una constante tensión internacional que no hace más que aumentar. Ya ni siquiera los hospitales son seguros, en Gaza, declara un reportero de UNICEF. Mientras tanto, el primer ministro de Israel reitera que traerá a casa a cada persona secuestrada en Palestina. Crisis humanitaria en Palestina. En una situación como la de Palestina, uno pensaría que es difícil que pueda empeorar, pero la verdad supera la ficción. Diversos funcionarios de la ONU en Gaza declararon a la comunidad internacional las extremas, casi inhumanas condiciones con las que sobrevive la gente del lugar. Se llama de todas las formas posibles a que la comunidad internacional tome medidas ahora. Se sabe que antes de la actual guerra, 1.2 millones de los 2.2 millones de ciudadanos en Gaza sufrían de inseguridad alimentaria grave.
En otras palabras, no tenían certeza de poder llevar un plato de comida a sus mesas, sin mencionar que la mayor parte dependía del apoyo humanitario. Por el conflicto, se espera que haya un retroceso económico de alrededor de 16 años, además de un declive profundo en el índice de calidad de vida. Más de 390.000 empleos han sido perdidos desde el comienzo de la guerra, donde para términos de la misma, probablemente la pobreza aumente en un 20 a 45%. No hay lugar seguro para los ciudadanos de Gaza. A fecha del 19 de diciembre, el ministro de Salud de Gaza informa que las fuerzas militares de Israel tienen detenidos a 93 trabajadores de salud en condiciones inhumanas y de tortura. La falta de electricidad y daños a infraestructura ha contribuido a la aparición de noches mucho más oscuras. La hipotermia, en plena época de invierno, se ha vuelto una amenaza real para muchos gazatíes. Esto se acrecenta con la movilidad forzada de aquellos que vivían en la Franja de Gaza. Rafah, una ciudad palestina que se encuentra en la frontera con Egipto, ha triplicado su población desde el comienzo de la guerra. A los gazatíes ya no se les puede ofrecer refugios. Se han rentado hasta las últimas habitaciones y departamentos disponibles. Los últimos que llegan a la ciudad fronteriza no tienen más opciones que dormir acampando en parques y estacionamientos vacíos. La ONU advierte el peligro de deshidratación infantil como un verdadero riesgo mortal, ahora que más del 95% de la población en Gaza, y sobre todo de aquellos obligados a movilizarse al sur, no cuentan con acceso a agua potable. Dentro de todos los males que aquejan a los gazatíes, cada uno parece más oscuro que el anterior. Posición de Estados Unidos en la guerra. Desde el punto de vista americano, más de 2/3 de los estadounidenses declara que gran parte de la responsabilidad por la guerra la tiene el grupo de Hamás. Esto último es innegable. A fin de cuentas, ellos fueron los primeros en atacar y los primeros en marcar una ofensiva hacia el país israelí. Claro, sabemos que un presidente es el reflejo de un país. Por ello, desde el mismo 7 de octubre, cuando comenzó la guerra, Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, se solidarizó abiertamente con Israel, indicando que debía luchar fuego con fuego, llegando al punto de asistir y formar parte del gabinete de guerra del primer ministro israelí. Si bien mostró recelo con el paso de los días, y a pesar de no entender cuál era el verdadero objetivo de Israel, comenzó a enviar apoyo militar aéreo. Uno de los más notables fue el bombardeo de una instalación militar siria, usado por distintos grupos armados de Irán, el 8 de noviembre. Lloyd J. Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, declaró que fue un ataque en defensa propia. Esto en respuesta a los ataques al personal estadounidense desplegado en Irak. Esto no deja claro a qué lado de la balanza se inclina Estados Unidos, pero al preguntarnos por qué, encontramos que hay una razón más irracional de lo que se esperaría de un presidente. Hay quienes afirman que Joe Biden muestra un compromiso tal con la nación, por un puro y profundo entendimiento de la historia judía y su centenaria persecución. Resulta difícil de creer, ciertamente. Sin embargo, esto no evita que tenga quienes les indiquen cuándo es el momento de poner espacio. Y es lo que ocurrió. El martes 12 de diciembre, Biden declaró que en este punto se está volviendo un bombardeo indiscriminado. Están empezando a perder el apoyo internacional, mencionó Joe, dejando en claro que comienza a haber una fisura en la unión de ambos países. Rusia, Irán y Siria. ¿Qué tan posible es la guerra escale? Para que la guerra escale, primero tendrían que suceder ciertas cosas muy específicas. El hecho de que Estados Unidos esté mostrando intención de retirar su apoyo ya es una buena señal para todos aquellos que no desean una tercera guerra mundial. Sin embargo, aún hace falta observar el resto de piezas en el tablero. Irán, por ejemplo, sufre una sanción de $10 billones impuesta por Estados Unidos, porque se confirmó que fue el principal apoyo económico de Hamás para el ataque del 7 de octubre. Además, se suma la destrucción antes mencionada de un centro de operaciones y control utilizado por un grupo militante iraní localizado en Siria. Siria, si bien muestra su apoyo abiertamente al grupo Hamás, sus contribuciones no son necesariamente significativas dentro de lo que fue el ataque del 7 de octubre. De hecho, parte de los acuerdos y las comunicaciones que se repararon fueron a causa de una simple meta: evitar el restablecimiento de las relaciones de Israel con otras naciones del Medio Oriente.
principalmente con Arabia Saudita. Siria, Irán, Hamás y el Hezbollah, partido político libanés, ha mostrado objetivos en común orientados precisamente a esto. Son fuerzas que separadas no son tan fuertes, pero la coalición de ellas les permite jugar un papel importante en su territorio regional. Dentro del panorama internacional de caos y muerte, cada uno de los países busca aprovechar la devastación a su favor. En el caso de Rusia, no es diferente, moviendo su discurso y expresando su descontento, no hacia Hamás ni Israel, sino hacia Estados Unidos. Fue el 10 de octubre cuando Vladimir Putin se expresó sobre la matanza en Israel por parte de Hamás, que había ocurrido 3 días antes, y en su discurso dejó en claro que era una mala política en el Medio Oriente, por parte de USA. Ahora es cuando debemos observar una cosa. Europa y Estados Unidos son los principales aliados de Israel ahora mismo. Además, el principal aliado de Hamás es Irán, un aliado importante de Rusia y también de China. No es difícil ver el deseo de Rusia, presente en su discurso, de que si el conflicto escala podría llegar a utilizarlo como una forma de encontrar aliados y oportunidades para derrocar el dominio mundial que posee Estados Unidos, y terminar de formar una fuerza multilateral que Putin considera que ya se está formando. Sin embargo, para Rusia no todo sería tan sencillo. Su conflicto activo con Ucrania pasa factura cada día. Actualmente se estima que Moscú gasta más de 100 billones de dólares, lo que sería un tercio de sus gastos totales en defensa para el presente año. Ya tiene gastos demasiado amplios en una guerra local que también lo puso en jaque en sus relaciones internacionales. Buscar un segundo conflicto, que además sería el más grande en la historia de la humanidad, no le resultaría muy rentable. Mejores y peores escenarios. ¿Qué desea Israel? Cuando barajeamos las posibilidades de lo que puede pasar, tenemos que ser optimistas, ya que comprendimos que una tercera guerra mundial no es probable, al menos no por ahora. Aunque aún queda preguntarnos, ¿cómo podría terminar esta guerra? Aquí nos vemos obligados a especular, pero teniendo en cuenta qué es lo que sabemos de la guerra. El objetivo principal de Israel no es destruir la Franja de Gaza o Palestina. Han declarado que su deseo es acabar con Hamás. Si bien es posible, llevaría además de tiempo incontables vidas de ciudadanos. ¿Qué tan dispuesta está la ayuda internacional a aceptar la matanza desmedida de Israel en su búsqueda por desaparecer a Hamás? Un Hamás que además cuenta con un sistema de túneles subterráneos en el territorio de la franja y no cederá nada sin combatir. A corto plazo, siempre podemos pensar que una tregua tendrá cabida siempre y cuando ambas naciones liberen rehenes, como aquella del 23 al 30 de noviembre, donde el presidente Isaac Herzog de Israel abiertamente lo propuso. A largo plazo, podemos acordar que en cualquier sobrevivencia del grupo Hamás será un problema político y militar, mas sabiendo que ellos fueron quienes dieron el golpe inicial, y como Israel se ve incansable por dar con ellos y con sus rehenes cautivos. Otro final sería la toma de la Franja de Gaza por parte de Israel. Hasta 2005, este había sido el controlado. Sin embargo, Israel debería, además de ejercer un control militar en la zona, responsabilizarse económicamente de todos los daños causados, cosa para lo que la nación no está en capacidad. En última instancia, se barajean dos posibilidades. La primera sería que el gobierno de Palestina tome la Franja de Gaza, pero la baja popularidad y control que puede ejercer el gobierno de Mahmoud Abbas lo hace ver como algo muy remoto. Aunque más difícil, también se piensa en que una mezcla entre algunas autoridades palestinas locales podría tomar el control. Un modelo de este tipo sería apoyado por Arabia Saudita, Egipto y otras naciones. Al final, son varias las posibilidades que se toman en cuenta, pero a ciencia cierta es difícil saber el camino que tomará esta guerra. Mientras tanto, Arabia Saudita trata de buscar un equilibrio y encontrar la paz, porque no le conviene una guerra en el territorio. La situación que atraviesa Palestina e Israel no solo es grave, sino que marca un panorama en el que la guerra podría continuar escalando, porque realmente nadie puede ponerle fin. Debe ser un acuerdo entre varias partes que solo quieren exterminarse. Mientras tanto, la muerte, la hambruna y la economía se desploma a los pies de los ciudadanos de la Franja de Gaza, y la esperanza que pone a prueba en todas las familias que desean reunirse nuevamente.
Sin duda, la situación actual no es la mejor para ninguno de los países involucrados. Sin embargo, nos queda observar y esperar que suceda siempre lo mejor.